Continuamos con el programa y la verdad no solamente yo la está pasando chévere, sino los niños que están divirtiéndose y que también quieren ser parte de Purito Perú, porque saludan a las cámaras. La verdad que su inocencia nos cautiva, lo máximo, chicos, y eso es Purito Perú, un programa familiar en donde tanto ustedes como nosotros podemos pasarla bien. Como decimos, pues si lanzamos los chismecitos lo hacemos con mucho amor y cariño, así es que ya saben, de lunes a viernes de 7 a 8, Purito Perú a través de BES Cable. Ahora sí, nos encontramos con Tony G, quien nos comentó que está feliz, pasándola bien con su esposa. Es un hombre que ha querido casarse, como se dice, porque disfruta a su esposa, disfruta a su familia, pero también queremos saber cómo está o qué está preparando, porque ya va a ser papá, cómo lo está tomando o qué piensa él de lo que va a ser pues esta vida totalmente diferente. Tony, ¿qué novedades en el 2006? El show hoy día en Cecilia Mendoza, un espectáculo total, ¿eh? Claro, Eduardo, como siempre, carismático, sorprendiéndonos. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Para tus cámaras. Hoy en Cecilia Mendoza, pues nos hemos alegrado, de verdad, nos hemos alegrado al corazón, nos hemos alegrado con la gente porque hemos compartido nuestra música, ¿no? Con mucho entusiasmo y de verdad que ha sido todo bonito, excelente. Poco más de una hora de puro éxito, ¿sabes? Porque como dijeron en el escenario, recordar es volver a vivir. Claro, más de una hora, así soy juventud ya, pues cuando la gente pues se enchufa, cuando la gente está conectada, compenetrada, entonces pues nosotros no vemos la hora, nos vamos más de frente, hasta que no llegue años más. Y hay que bajar ya. Hay que bajar lo que decide, ¿no? El siguiente compañero, los artistas. Pero normal, nosotros siempre somos recíprocos con la gente, ¿no? Te brindan cariño y nosotros estamos ahí. Papá, nos regresamos. ¿Cómo va tu vida de casado? Ya, pues como tú bien sabes, mi amigo, he complementado, me he realizado ya con una nueva etapa de mi vida. Y bueno, me siento muy feliz al lado, bueno, pues de mi esposa, al lado pues ya de esta nueva vida, ¿no? Que estoy encaminándome con toda la responsabilidad del caso. Responsable lo digo porque es una nueva etapa que hay que vivirlo con todo, creo que el entusiasmo, el cariño, las fuerzas, las ganas, porque la familia lo es todo. Tony, si me permites, el cacharro vende felicidad, de verdad, ¿no? Sí, así parece. No, de verdad. Se te ve feliz, se te ve completo, se te ve lleno, como se dice, ¿no? No, gracias. Creo que Dios me ha bendecido y me siento muy feliz al lado de mi familia, mi esposa. Y ahora pues que mi esposa está allá, no, voy a esperar una pequeña niñita. No está engordando, se está poniendo más preciosa todavía. Se está poniendo más preciosa porque va a traer al mundo pues un hermoso retoño, un hermoso... ¿qué te digo? El amor, el fruto de nosotros. Dime, ¿cuántos necesitos tiene Flor? Para 7, por ahí. ¿Y han pensado, ya saben, el sexo del bebé? Sí, va a ser mujercita. Ah, mira qué bacán. Una nena. ¿Ya han pensado en el nombre? Sí, claro, se llama... Es una... ¿Qué te digo? Es una... fusión de nombres en realidad, de mi mamá, de mi suegra, ¿no? Qué bonito, ¿no? Se va a llamar un seudónimo, se podría decir, pero creo que queda, se va a llamar Donali. Donali. ¿Tu mamá cómo se llama? Donatilda. ¿Y tu suegrita? Eolinda. Donali, la fusión de los dos nombres. Claro, como para que ahí mantenga a nivel. Hemos esperado tantos años para que esto se realice y el amor fluye y entonces los papás se sienten, ¿no? Contentos, alegres cuando los hijos pues de alguna manera reflejan eso, felicidad. Oye Tony, de verdad felicitaciones, dale un abrazo, si me permites un beso a Flor, que sean felices viejo, el hijo lo máximo, tu beba va a ser lo máximo. No, gracias a ti Eduardo por compartir un poco de mi vida privada, ¿no? Lindo, es hermoso que sepan de uno, porque el artista no solo es pues en el escenario, el artista también tiene una vida atrás, como cualquier otra persona, y cuando eres feliz, lo compartes. Qué bonito. No, y aparte tú sabes, Tony, que acá en Purito Perú, puta, siempre con mucho cariño, con mucho respeto y siempre en buena onda, ¿no? Si tres las cosas. Claro, Purito Perú siempre está pues pendiente de todos nosotros, no solo en nuestra vida artística, sino en nuestra vida personal,
cómo vamos, cómo van los sentimientos, cómo va la familia. Entonces, eso es bonito, eso es muy elegante de tu parte, Eduardito, lo máximo. Y si queremos contratar a Tony Juventud Yacus, al 95 3568 816.